Hemos buscado a una experta, a una figura muy reconocida que es Eugenia Alier Montaño. Eugenia formó parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves de derechos humanos en México. Esta comisión, que tuvo un periodo de actuación determinado por el propio marco legal que la creó, y que, bueno, pues cerró su trabajo, cerró su desempeño con dos grandes informes, uno de ellos el de Eugenia Alier Montaño. Y te aprecio mucho, Eugenia, que estemos aquí para hablar de lo que significa y lo que representa la figura del general Hermenegildo Cuenca Díaz en ese periodo que quién mejor que tú se ha estudiado o lo has estudiado. Gracias por estar aquí, Eugenia, y muy buenos días. Hola Carmen, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, yo creo que se trata de un tema muy importante que tenemos que seguir discutiendo y tenemos que seguir conociendo en el país. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Está siempre el pendiente de seguir conociendo más del informe que presentaste y del informe que presentaron tus compañeros de esta Comisión de la Verdad que se creó el sexenio pasado. Pero sobre este evento en específico, ¿qué nos dice que se le rinda un homenaje a una figura específicamente como la que menciono, el general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa en tiempos de Luis Echeverría? Sí, Carmen, gracias por la pregunta. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en México, la guerra sucia, como sabemos, bueno, es un periodo que ya pasó hace algún tiempo en nuestro país y que desde ese momento se ha puesto como al margen, como al lado. Creo que no ha sido olvidado, no ha sido negado, no ha sido invisibilizado, simplemente ha sido como puesto de lado. Y justamente por ese ponerse de lado, por la sociedad misma, a veces por los medios de comunicación, a veces, por supuesto, por los gobiernos particularmente, es que justamente pueden pasar estas cosas en las cuales, como en otros países, México no es el único en ese sentido, en lugar de estar realizando juicios, en lugar de estar discutiendo públicamente sobre lo que pasó, apoyando más investigaciones en torno al periodo y a las graves violaciones a los derechos humanos, lo que se hace es, de alguna manera, reconocer a quienes implementaron toda esta violencia de Estado. Entonces, bueno, sí, yo creo que es parte, ¿no? Es como un síntoma de lo que hemos vivido con respecto a la guerra sucia, a la violencia de Estado, pues desde que ocurrió, ¿no? En los años 60, 70 y 80 del siglo pasado y hasta el día de hoy. Sobre el general del que estamos hablando, ¿quién era este personaje? Según lo que tú has podido investigar y saber. Sí, bueno, particularmente él pues fue muy conocido por haber estado al lado de Echeverría, y como sabemos, Echeverría fue Luis Echeverría Álvarez, ¿no? El presidente de la República entre 1970 y 1976, y fue justamente uno de los impulsores de esta política en contra de opositores políticos, en contra de opositores sociales, de aquellos que se movilizaban en contra de la política que se vivía en esos años, y Hermenegildo Cuenca Díaz fue justamente su secretario de Defensa, pero tuvo ya desde antes otros papeles importantes, ¿no? Fue también, estuvo en la Cámara de representantes en el país, y creo que sí, por supuesto, como todas las altas esferas, tanto militares como civiles, pues estaba justamente al frente de esta política que con Echeverría, ¿no? Tuvo dos componentes, un componente en el cual se brindaba solidaridad a quienes venían perseguidos de América Latina, pero que en el país tenía justamente la política de violentar, de perseguir y de intimidar con todas las otras consecuencias que hubo, ¿no? La desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura. Entonces, bueno, definitivamente no podemos, ¿no? Más que, sí, en buena medida,
lamentar esta política de que sean estos personajes que estuvieron al frente de una política de represión, de una política de violencia de Estado en contra de los militantes, que hoy estén siendo reconocidos. Sí, que ese es el tema. En este momento es muy fuerte ver la imagen del secretario de la Defensa Nacional actualmente en funciones, pues realizando este homenaje, al final de cuentas, que no es otra cosa más que un homenaje el que se realizó el 12 de mayo, esta ceremonia de colocación de los restos fúnebres del general Hermenegildo Cuenca Díaz. Dime una cosa, Eugenia, en relación a cosas específicas y el general Cuenca Díaz, ¿se le ha identificado en las investigaciones tanto periodísticas como académicas? Y pregunto, en tu trabajo en la Comisión de la Verdad, como alguien que autorizó directamente, no solo tuvo conocimiento, sino que autorizó directamente los llamados vuelos de la muerte. Mira, Carmen, tenemos en el informe, ¿verdad? Es innegable, es efectivamente un trabajo muy detallado, muy importante que realizó todo un equipo de investigadores, ¿no? Dentro del mecanismo, ¿no? Unas 10 personas, y en particular este tema lo trabajaron 3, que estuvieron buscando, y tenemos, son más de 100 cuartillas, ¿no? De este trabajo detallado, en el que efectivamente vienen nombres de personas que estuvieron involucradas o probablemente involucradas con lo que ocurría. Ahí aparece Hermenegildo Cuenca Díaz, sí, por supuesto, pero no es el único, ¿no? Y creo que eso también es importante decirlo. Por supuesto que él era, ¿no?, como secretario de Defensa, el responsable, el primer responsable de lo que ocurría, pero no es el único, ¿no? Tenemos entre 20 y 30 personas que también participaron en esas actividades, ¿no? Pues estamos con esto, Eugenia, y desde luego era importante escucharte, pues para remarcar en mi opinión, gravedad que tiene el hecho que desde el actual gobierno de la República, que muchos de ellos, a ver, déjame decírtelo así, muchos de ellos se dicen hijos del 68. Menos mal. ¿O qué es esto? Sí, Carmen, yo creo que en efecto, si yo participé en la Comisión de la Verdad fue porque creo y estoy convencida de que cualquier paso es un buen paso, pero los pasos que estamos dando no son suficientes, ¿no? Creo que tenemos que ver una verdadera voluntad gubernamental que exprese que eso que pasó no solamente no puede volver a ocurrir, sino que tiene que haber justicia en torno a ese pasado, tiene que haber reparación para las víctimas, es algo que están exigiendo los sobrevivientes, los familiares, ¿no? Una reparación simbólica, una reparación económica, pero por supuesto también la justicia, que se continúe profundizando en el trabajo de la verdad, que se continúe trabajando en la cuestión de la desaparición, que como sabemos es un lastre que está afectando a México, y particularmente es un lastre que es un delito continuado, ¿no? Y que para los familiares, las personas que están cercanas a todo ello, necesitan respuestas, ¿no? Y yo creo que es terrible que estén muriendo, eso también es parte de lo que es terrible, que estén muriendo las personas que tienen esa información y no la estén entregando, no la estén haciendo pública. Justamente la desaparición lo que busca es que no queden huellas de eso que se hizo. Pero es necesario que pongamos un fin a esa incertidumbre en la que viven pues decenas, centenas de familias en México, y por ende la sociedad, porque es un problema, es una cuestión que nos afecta a todas y a todos, y yo creo que eso no debemos soslayarlo. No es solamente que le ocurrió a unas cuantas personas, ese periodo de violencia de Estado nos afectó y de alguna manera sigue afectando a todas y a todos. Y no puede pasar de largo de ninguna manera que en 2025, hace unos días, se haya realizado este homenaje pues al general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Luis Echeverría, y pues identificado de esta manera. Eugenia Alier Montaño, muchísimas gracias por tomar la comunicación, y si me lo permite seguiremos hablando. Muy buenos días.
Por supuesto. Muchas gracias, Carmen. Igualmente. Hasta luego, buen día. Gracias, Eugenia, por estar aquí. Y desde luego está el enorme trabajo que han realizado colegas periodistas y organizaciones de derechos humanos, desde luego en este tema, particularmente el Centro PRO, Artículo 19, Fundar. Estamos también siguiendo, recordando en este momento y compartiendo imágenes de lo que se ha dado a conocer pues en los últimos pocos años. Estamos viendo imágenes en la pantalla de Aristegui Noticias de lo que publicó el Centro PRO, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, estas imágenes que son muy importantes de aquel periodo de la historia, lo que ha hecho Pepe Rebeles, Jacinto Rodríguez Mujía, Nacho Rodríguez Reina en Fábrica de Periodismo, muy importante. Nosotros tuvimos oportunidad de publicar estas investigaciones, toda la verdad sobre los vuelos de la muerte en México, esto que se dio a conocer por parte de Fábrica de Periodismo. Por supuesto, lo que ha hecho A dónde van los desaparecidos, Marcela Turati. También tuvimos una conversación en este programa, pues hace no tanto, en donde tuvimos oportunidad de escuchar a Marcela Turati, esta gran periodista también, que ha aportado cosas muy relevantes en relación a lo que se ha ido conociendo y sabiendo sobre los vuelos de la muerte, sobre Operación Telaraña, sobre todo esto que formaba parte de los operativos de represión y de desaparición desde el Estado mexicano de opositores, de gente que al final de cuentas estaba tratando de que cambiaran las cosas en aquellos años, en los años 70, en el tiempo de la guerra sucia, por supuesto, 1968, por supuesto, todo este periodo de la historia de México, pues es muy importante que no lo hagamos a un lado y que no veamos con normalidad o naturalidad que en mayo de 2025 el secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Claudia Sheinbaum le haya hecho este homenaje a alguien identificado por la historia como parte de aquel régimen represor. Esa parte del Estado mexicano que cometió acciones de crímenes de Estado para desaparecer a personas, como ocurrió con los muy documentados ya vuelos de la muerte. Que no nos pase de largo una cosa de esta dimensión, de este simbolismo tan tremendo que pues simple y llanamente ocurrió. Ahí están las imágenes divulgadas por el propio Ejército Mexicano. Ahí está el general Trevilla encabezando este homenaje y ceremonia de colocación de los restos fúnebres del general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Luis Echeverría, pues a quien se ha señalado de autorizar estos vuelos de la muerte durante la Guerra Sucia. En ese lugar, pues los restos del general Cuenca Díaz fueron depositados en el Panteón Dolores de la Ciudad de México. Esto ocurrió el pasado lunes 12 de mayo. Ahí está la fecha en la imagen que usted puede apreciar. En el Panteón Dolores se decidió depositar ahí los restos del general. Y también, por cierto, además de lo que esto significa, también en esa misma ceremonia se realizó la develación de placas para honrar la memoria del capitán Ignacio Luis Barba y el alumno Juan Rico. El general Gastón Menchaca, vicepresidente de la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, destacó que Cuenca Díaz es un personaje de incuestionable importancia en el desarrollo y modernización de las Fuerzas Armadas. Eso dijo el general Gastón Menchaca, vicepresidente de la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, hablando de el general Cuenca Díaz. Reconocido por su carácter estricto y firme, antepone su actuación ética, profesional y honesta a su perseverancia, su talento renovador, a su autoridad, la intransigencia de sus convicciones. Esta es una apretada síntesis. La amalgama humana, dijo quien habló a favor de Cuenca Díaz en esta ceremonia, la amalgama humana del general Hermenegildo Cuenca Díaz. Artículo 19 expresó su rechazo al homenaje que se realizó a Cuenca Díaz por ser uno de los implicados en el Plan Telaraña y cuya responsabilidad en violación a derechos humanos fue señalada incluso por el mismo Estado. Asimismo, Fundar criticó el homenaje
diciendo que el Estado tiene una deuda con las víctimas del terrorismo de los años 70. La verdad y la justicia siguen siendo negadas, mientras actos como el reconocimiento a Hermenegildo Cuenca Díaz, implicado en la represión en Guerrero de aquella época, profundizan el agravio. Y bueno, pues en nuestro portal, en www.aristeguinoticias.com, usted puede ver la nota de Alín González, nuestra colega periodista, que ha hecho un perfil de quién fue Hermenegildo Cuenca Díaz, el general que autorizó los vuelos de la muerte y que ahora pues es motivo de este homenaje del ejército mexicano, encabezado este homenaje por el titular de la Defensa Nacional del gobierno de Claudia Sheinbaum.